Yo creo, para mi sorpresa, que plurinacionalidad ha devenido un término en que hay quienes creen que pueden, a través de él, conectar con una especie de racismo implícito que hay en la sociedad chilena. Yo espero que eso fracase. Porque ¿qué es la plurinacionalidad? La idea anterior es que un Estado, una nación. Es decir, una nación es un grupo humano unido por la cultura, la religión, la cosmovisión, etc. El Estado es una forma institucional. Y acá a un Estado corresponde una nación. Y eso fue, en particular en la historia de Chile, en que la nación se construye desde el Estado, este es el ideal portaliano, etc. Eso fue es una idea que llevó a políticas de negación, de exclusión, de marginación. La idea que está detrás de la plurinacionalidad, más allá de la palabra, es que pensar que tiene que haber una nación, un grupo humano caracterizado por una cultura, por una tradición, por una cosmovisión, que corresponda a un Estado, de modo tal que para afirmar y asegurar la estabilidad de ese Estado es necesario conformar a todos al mismo patrón. Esa idea es una idea que debe ser desbancada. Y puede reemplazarse por un Estado, una comunidad política, en ese sentido, pueblo, que se da la Constitución, pero que reconoce dentro de sí la existencia de distintas naciones en el sentido de comunidades, Fernando, caracterizadas por estas diferencias. Por supuesto, y de hecho el hermano de Bernardo Fontaine publicó esta misma semana que el concepto de que dentro de un Estado podía haber varias naciones le parecía que estaba perfectamente... O sea, yo creo que a estas alturas la idea de que en un Estado puede haber varias naciones es algo que es en términos comparados obvio. En Chile, digamos, Chile no es el primer problema, el país que se enfrenta a un problema como este. Esto ha pasado en muchos otros países. Todos los países vienen de una lógica de Estado-nación y se han movido, sin esa palabra necesariamente, a veces sí, a veces no, pero se han movido hacia aceptar el hecho de la plurinacionalidad. La palabra pocas, el concepto, la idea de que el Estado no supone una nación, es una idea que hoy día, yo diría, es totalmente estándar. Ya. El temor. Mira, yo creo que decir varias cosas. Primero, 9 de cada 10 chilenos quieren que la Constitución garantice que puedan elegir administrador de sus ahorros previsionales y que garantice la propiedad de los ahorros previsionales. Eso no quedó en la Constitución, quedó un sistema público donde ni siquiera va a haber herencia porque los fondos solamente pueden ser ocupados para pagar pensiones. O sea, ahí se eliminó la herencia, desde luego. Después, 7 de cada 10 chilenos... La herencia, hay una regla que dice que los fondos previsionales son para pagar pensiones. Pero se elimina la herencia ahí. 7 de cada 10... O sea, quiero saber si tú, como convencional de Vamos Chile, consideras que efectivamente había que hacer un reconocimiento de los pueblos originarios, ¿o no? Sí, ¿no? Vamos a eso el tiro. 7 de cada 10 chilenos quieren elegir la salud. ¿No es cierto? Y tampoco el artículo expresamente no permite elegir la salud. Puede que haya privados sometidos al Estado. Puede, ¿no es cierto? Y enseguida todas las cotizaciones van a ir al Estado. Si eso no es estatismo, ¿qué es lo que es? Se van a acabar las ISAPRES. Yo no soy yo no soy partidario de las ISAPRES, independiente si no es por la ISAPRES misma, pero yo quiero con mi cotización, y quiero decir que 7 de cada 10 chilenos también quieren que su cotización no sea un impuesto que se lo lleve al Estado, sino que sirva para su salud. Vamos al tema plurinacional. Sí, porque veo que parece que le importan más los derechos sociales que el concepto. Bueno, es que es una discusión fundamental para la población, yo creo. El tema plurinacional. Yo hubiera deseado una constitución que se hubiera escrito con un corazón chileno. Y que el centro hubiera sido ser chileno, no plurinaciones. ¿No son chilenos? No, por supuesto, y hay que reconocerlo, y yo creo que había un ninguneo en los pueblos originarios que no es tolerable, ¿no es cierto? Pero eso no significa charquear el país en plurinaciones. Eso no significa entregarle a los pueblos originarios la posibilidad de que tengan N justicias, que ni siquiera sabemos si se afectan incluso a los propios chilenos. Eso no lo tiene ni Bolivia. Bolivia, que tiene el 60% de la población, no tiene en la Constitución el artículo que está aprobado acá. Entonces, no tiene sentido tampoco que los pueblos originarios vayan a aprobar previamente cualquier política pública que sientan ellos que los afecta. Entonces no estamos teniendo una igualdad básica sobre la ley. Eso es absolutamente verdad. Eso está en los principios constitucionales. Y tampoco tiene sentido el tema de haber establecido una propiedad especial para ellos, una norma de salud especial para ellos, una restitución de territorios que hace que no sabemos qué territorios son, cuánta gente va a perder sus propiedades ahí. Entonces yo creo que esto ha sido una mala decisión. Aquí lo que estamos viendo en esta conversación es esta visión ideológica, esta visión radical de imponer una sociedad. Esto no era un tema. La plurinacionalidad nunca apareció en ninguna encuesta. De hecho, en la encuesta, tú sabes que solamente 2 de cada 10 chilenos
apoya esto de la plurinacionalidad. Entonces, esto es un tema netamente ideológico, no tiene nada que ver con el estallido social, nada que ver con las demandas que tenía la ciudadanía. Al final aquí lo que ha habido es que el Frente Amplio nos convidó a ser un país escandinavo. Después pasó a convidarnos a Portugal. Después nos convidó a Uruguay y ahora estamos en un país peor que Bolivia. Entonces, Carolina, ¿qué sentido tiene todo esto? Mira, yo creo que aquí las personas están bien, yo creo que molestas con una cierta forma de discutir que permite poco entender y donde todos parecemos pelotudos al final, cuando se argumenta de esta manera. En Chile evidentemente hay un problema gigantesco, histórico, nunca resuelto con los pueblos originarios. Chile se desentendió de que tenía pueblos originarios y estamos pagando una cuenta muy grande por eso. Avanzar en este tema de la plurinacionalidad es un tema empezar a tomarnos en serio esto. Sin embargo, yo no comparto con Fernando que las aprensiones a esto sea porque todo el mundo es racista. Los chilenos, las chilenas fueron educados escuchando que Chile es una nación y cuando le dicen plurinacionalidad genera temores. Es una palabra que para la enorme mayoría de los chilenos no existía en su léxico. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por atender las inquietudes de las personas, no por cachetearlas y tampoco por usar esas inquietudes para montar fantasmas. O sea, cuando estamos discutiendo en Chile, tratar de tener un sistema de derechos sociales que se parezca a las mejores prácticas del mundo, ciertamente después cuando se hace la ley, podría el Parlamento decidir agarrar todos los ahorros y meterlo en su caja y robárselo y arrancarse. Podría haber una ley así, es posible que haya una ley así. ¿Es esperable que eso pase? ¿Chile se parece a eso? ¿Tenemos razones para pensar que se van a chupar la plata de los ahorrantes? ¿Por qué no mejor pensamos que tenemos que hacer una buena ley? Hay muchos chilenos que lo piensan. Pues sí, bueno, pero es que no deberíamos pensar eso. Deberíamos pensar, somos un país que está enfrentando un momento difícil, tiene que tomar decisiones, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas bien. Y si vamos a argumentar, bueno, argumentemos con la verdad. O sea, nuestro sistema tiene, el que está propuesto, digamos, reconoce la libertad de enseñanza, reconoce que los privados pueden participar, le da un rol preponderante al Estado, sí, como es en todos los países donde hay derechos sociales realmente que se cumplan. Pero tenemos que discutir en la ley, y yo estoy de acuerdo, la ley puede salir muy mala, hay que hacerla bien. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no empezamos ahora a decir... Yo creo que hay que decir al gobierno de Chile, al presidente Boric, mientras esto se discute, él no puede intervenir, es verdad, pero sí podría empezar a anticipar cómo van a ser estas leyes, cuáles van a ser sus principios, para bajar los fantasmas. ¿Por qué no empezamos a tomarnos en serio, por ejemplo, lo que decía Bernardo, efectivamente, en mucho rato en esta discusión, parecía que la mejor manera de asegurar el medio ambiente era parar toda actividad económica. Pero eso no ganó. Al final, todas esas normas se han venido abajo. Ha quedado la posibilidad de que los privados participen, se quedó fuera la idea de que todo el Estado era el único que podía explotar la minería, quedó asegurado el derecho a la propiedad, quedó asegurada la compensación en caso de expropiación. Natalia. El Banco Central va a seguir siendo autónomo. Entonces, la verdad, discutamos, pero discutamos de los verdaderos debates que tenemos, no inventemos fantasmas para pegarle a un mono de paja, porque la gente ahí mira de lejos y dice, esta gente está toda loca. ¿Tú compartes el temor que hay en la población de Chile, en el fondo, que la plurinacionalidad a lo mejor no les molesta, porque a lo mejor es un concepto además que probablemente no se entiende mucho, pero es esa posibilidad de separarnos, quizás? Sí, mira, Mónica, voy a ir al tiro a tu pregunta, pero Carolina hace hartas afirmaciones que tienen que ver con declaraciones que efectivamente están en la Constitución, en la propuesta. Libertad de enseñanza está, se garantiza la educación, está, Banco Central Autónomo está. Pero la invitación que nosotros, que somos personas informadas en el debate público, que estamos leyendo las propuestas constitucionales, es a no solamente quedarse en el inciso primero de la norma. Porque, por ejemplo, el Banco Central Autónomo que está, y que es una preocupación para las personas, resulta que ahora le agregaron que tiene también por objeto velar por el bienestar de la población, ¿ya? Y resulta que después te dicen, mire, pero es autónomo y los mecanismos para hacer efectivas las responsabilidades de los consejeros son las mismas que están hoy día en la Ley Orgánica Constitucional, o muy parecidas. Sí, bueno, pero es que hoy día el Banco Central no tiene por objeto velar por el bienestar de la población. Entonces, si va a venir un grupo parlamentario ante la Corte Suprema a decir que los consejeros no han cumplido con el objeto del banco, yo les pregunto en el proyecto de los retiros de fondos de pensiones, por ejemplo, ¿qué pasaría con una norma así? Tenemos que avanzar con esto porque se nos está acabando el tiempo. Sí, es que todos han metido un poquito en la cuchara. Sí, yo sé. En plurinacionalidad, yo, Carolina, mira, y la misma idea de la Carolina, perdón, aterricemos. Hoy día se reconoce la plurinacionalidad en múltiples artículos, yo creo que la Comisión de Armonización va a tener una tarea ardua ahí
para ver cómo uniforma y que no sea excesivamente reiterativa. Pero se le reconoció a estas naciones indígenas un derecho garantizado por el Estado al autogobierno. ¿Ya? Hay 11 naciones indígenas reconocidas literalmente por la Constitución con autogobierno. Se reconoce también en esta Constitución autonomías territoriales indígenas cuya definición quedó al legislador, lo que no significa que esas autonomías van a ser definidas por la ley. Lo que dice es que el legislador va a establecer un procedimiento para, que puede ser el legislador ese procedimiento o puede ser, como estuvo en alguna de las propuestas, una autoridad administrativa. Entonces, ¿van a tener autonomía territorial? Van a tener, ya está el mandato de la Constitución. ¿Cómo se baja? ¿Se pueden autogobernar ahí? Sí. ¿Van a tener sistemas de justicia propios? Sí. Entonces, ¿no es razonable la inquietud de la población con esas normas? Porque yo entiendo que una nación que se autogobierna, que tiene sistemas de justicia propios, está bien, la Corte Suprema es la última instancia, pero se parece harto a un Estado, Fernando. En una se sala parece harto a un indígena, Estado. Sí. O sea, una cosa es reconocer multiculturalidad y reconocer, y otra cosa es avanzar hacia sistemas de autogobierno, de sistemas de justicia propios, y donde además se le reconocen privilegios especiales. Yo en eso quiero respaldar lo que dice Bernardo, en el sentido que en el derecho de propiedad hay un reconocimiento y una especial protección del Estado. Los tengo que apurar porque desafortunadamente se nos fue el tiempo El volando. único que da el consentimiento previo para políticas públicas que le afecten, los pueblos indígenas. Bueno, justamente ya veo que le interesa Educación, mucho el y tema de la entonces, plurinacionalidad, así que el próximo capítulo vamos a dedicar 100% Me parece, a la plurinacionalidad, a las autonomías indígenas y todo lo que tiene